Bien, les habla su amigo y hermano Raúl Ortiz y continuamos con la temática acerca de cuando llevaron a Jesús a ser enjuiciado. Había salido de casa de Anás, le habían dado una bofetada nada más, Jesús se la reclama al hombre y ahora lo llevan atado en casa de Caifás. Ya los ánimos se estaban empezando a caldear nuevamente, la gente estaba poniéndose un poquito ansiosa y vamos a ver lo que pasa en casa de Caifás. Nos quedamos leyendo en Mateo el capítulo 26. ¿Y por qué estamos detenidos en Mateo 26? Porque en Mateo es bastante descriptivo de lo que pasó en casa de Caifás. Miren lo que dice. Versículo 58 en adelante. Hablamos de que Pedro le seguía de lejos. Versículo 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Querían levantarle una calumnia. Querían hacer algo que la gente pensara mal acerca de Jesús y pudieran todos estar de acuerdo en que había que ejecutarlo. En el versículo 60 dice, pero no hallaron esa falsa acusación. Y dice, aunque tenía muchos falsos testigos que se presentaban, finalmente vinieron dos testigos falsos. Y esos dos testigos falsos dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y aún así, con todo y eso no podía. ¿Qué fue lo que Jesús dijo realmente cuando eso sucedió? Ustedes recuerdan cuando en el capítulo 2 de Juan, Jesús purifica el templo. Y cuando Jesús purifica el templo, dice la escritura que él volcó las mesas con las monedas, echó fuera a los cambistas, echó fuera a las personas que tenían animales y haciendo diferentes tipos de tráfico con la gracia de Dios. Recuerden que el propósito del templo era que las personas se acercaran a Dios, llevaran su ofrenda, pero estas personas habían aprovechado esa oportunidad porque como se reunían muchas personas que venían desde muy lejos y que quizás no habían podido traer un animalito para sacrificarlo, pues ellos comenzaron a venderle animales a sobreprecio y comenzaron a hacer del templo, aquello era un mercado totalmente. Y Jesús bien les dijo a ellos, mi casa será llamada casa de oración y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Interesante, cuando leemos en el libro El deseado de toda la gente, Jesús cuando llega a este lugar, y por eso yo no he visto todavía una película que presente la escena realmente como sucedió. Cuando Jesús llega al templo y él ve todo lo que está pasando a su alrededor, las diferentes personas cuando se dan cuenta de que Jesús llega al templo comienzan a guardar silencio y a mirarlo fijamente. Y así diferentes personas hasta que llegó un momento en que el silencio en ese recinto se hizo de esos silencios que atraviesan el corazón, que atraviesan el alma, porque había un silencio sepulcral. Y Jesús estaba mirándolos a todos con una mirada muy seria, muy severa por lo que estaban haciendo. Y ahí entonces es que manda a sacar todo y echando fuera, dice que la gente comenzó a correr. Las personas que tenían dinero dejaron el dinero atrás. La gente con animales dejó los animales y Jesús y los discípulos comenzaron a sacar todo y quedó Cristo solamente allí. Y las personas que estaban allí, que estaban afuera, que no habían podido entrar, ¿quiénes eran? Las personas que tenían impedimentos físicos, las personas que estaban enfermas, personas que no podían acercarse porque no tenían dinero, eran pobres. Había muchos niños también con muchas enfermedades y situaciones que no los habían dejado entrar precisamente la gente del templo. Así que cuando toda esta gente sale corriendo, estas personas entran y Jesús comienza a sanarlos, comienza a bendecirlos. Y aquella escena cambió totalmente y se convirtió en una escena tan hermosa. Cuando Jesús comienza a sanar a la gente, los niños comienzan sanos, llenos de alegría, a cantar y a decir Hosana al Hijo de David. Y en ese momento, pues los sacerdotes y estas personas, los líderes religiosos, comenzaron a acercarse y a ver lo que estaba pasando. Y en una le dicen a Jesús, ¿con qué autoridad tú haces estas cosas?
Y entonces la respuesta de Jesús es lo que utilizaron estos falsos testigos para tratar de enjuiciarlo. Jesús le dice, ¿ustedes quieren saber con qué autoridad yo hago esto? Destruyan este templo, refiriéndose a su cuerpo, y en 3 días lo levantaré. Fíjense que eso era una señal de autoridad. ¿Y por qué digo una señal de autoridad? Porque nadie tiene el poder de decir, ok, mátenme que yo voy a resucitar al 3er día. Nadie podía hacer eso. De hecho, en la Biblia hay varias personas que resucitaron. Una de las personas que podemos presentar es en el caso de Moisés, resucitó, fue resucitado. El caso de el hijo de la viuda de Sarepta, resucitó. Hay varios casos, Lázaro fue resucitado, la hija de Jairo y el hijo de la viuda de Naín. Pero sin embargo, Cristo es el único que presenta la Escritura que Él puede resucitarse Él mismo. O sea, Él dice, destruyan este templo, al 3er día yo lo voy a levantar. O sea, está hablando un Dios que es el autor de la vida. De hecho, así lo presenta Pedro en el capítulo 3 de Hechos. Él dice, ustedes mataron, en aquel discurso, uno de los discursos que él dio famoso, él dice, ustedes mataron al autor de la vida. Cristo se autoproclamó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando resucitó a Lázaro, él dice, yo soy la resurrección y la vida. O sea, Cristo tenía vida en sí mismo. Y por eso es que él le dice en una ocasión a las personas, le dice, miren, yo doy mi vida, y le dice a los discípulos, yo doy mi vida y la vuelvo a tomar. O sea, no es que a mí me van a quitar la vida, si yo soy la vida. Yo voy a entregarla, y la voy a entregar básicamente por ustedes, porque para que ustedes no mueran, yo tengo que morir, pero yo voy a volver a tomar esa vida. Así que esa señal de autoridad que Cristo estaba dando, la utilizaron estos hombres para decir que Jesús iba a destruir el templo en el cual ellos estaban y que Jesús lo iba a reedificar en 3 días. Aún esa acusación era ilógica, porque Jesús estaba diciendo que si ustedes podían destruir el templo en 3 días, yo lo voy a edificar. Lo único que podrían tildar a Jesús desde la que estaba loco. Porque un templo que le tardó a ellos en construir durante más de 46 años, y ahora Jesús decir que en 3 días lo puede edificar, pues ellos pueden decir, mira, pero él está loco, pero no era una causa, no era una razón para enjuiciarlo de muerte. Así que ni aún con ese testimonio, ellos estaban distorsionando las palabras de Cristo, pero aún distorsionándolas no podían acusarlo. Entonces dice, y levantándose el sumo sacerdote, estoy en el versículo 62, le dijo, ¿no respondes nada que testifican estos contra ti? Entonces dice, mas Jesús callaba. Interesante, en el libro de Isaías, en el capítulo 53, dice que como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Por qué Jesús se quedó callado? Miren, la Biblia presenta a Cristo como el abogado defensor de todos los seres humanos. En 1 de Juan, el capítulo 2, el versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Así que Cristo tiene todos los argumentos para poder defender a sus hijos. Imagínense cuántas veces él podía defenderse a sí mismo. ¿Recuerdan cuando le presentaron las monedas? Antes de presentar la moneda le habían dicho, ¿es lícito pagar tributo al César? Y Jesús le dice, muéstreme la moneda. Y ellos pensaban que si él decía no es lícito, pues entonces los romanos le van a caer encima. Y si dice que sí es lícito, entonces tenemos al pueblo, porque el pueblo está oprimido y dice, pero este hombre está de acuerdo con Roma. Así que como quiera lo querían entrampar, pero la respuesta de Jesús es una respuesta bien famosa. Él dice, muéstreme la moneda. Y después que se la mostraba dicen, ¿de quién es la imagen que se ve en esa moneda? Y ellos dicen, de César. Y él dice, pues denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. O sea, y ustedes van a ver en sinnúmero de situaciones, preguntas que habían
que ellos no podían resolver enigmas que entre los fariseos y los saduceos. Recuerden que los saduceos es una secta que ellos no creían en los milagros, no creían en las cosas sobrenaturales. Ellos sacaban todos los aspectos de la escritura que tenían que ver con algo que fuera grande, algo que fuera de intervención divina. Ellos creían en las cosas naturales. Sin embargo, cuando ellos tenían alguna pregunta y estaban en un debate entre ellos, había cosas que no podían responder los fariseos. Y Jesús, cuando ellos le tiraron la pregunta a Jesús en una ocasión, dice: maestro, mira, ellos trataban de probar de que no había resurrección. Y dice: maestro, si un hombre se casa con una mujer y esta mujer queda viuda, había una ley en el Antiguo Testamento que decía que el hermano del hombre que moría, ese hombre se tenía que casar con esa mujer, ¿ok? Y entonces, él levantar descendencia de su hermano anterior. Así que ellos presentan el caso hipotético y dicen: imagínate que esta mujer se casa con este hombre, muere, se casa con el hermano muere, y así sucesivamente. Son 7 hermanos que se casan con la misma mujer. Y entonces, en la resurrección, ¿de quién va a ser ella esposa? Y Jesús les dice: ustedes erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque en el cielo no se van a casar ni dar en casamiento como están ahora. Y entonces, porque van a ser como los ángeles de Dios. O sea, los ángeles de Dios no entran en relaciones de casamiento, no están en eso de hombre y mujer. Los ángeles del cielo no son así. Y entonces más adelante le sigue diciendo de que, oye, y hablando de que si Dios es Dios de resurrección y de estos asuntos de la vida, ¿no acaso dijo que Dios era Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Entonces dice: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Haciéndole referencia de que Abraham, Isaac y Jacob iban a ser resucitados en el día postrero y que Dios seguía siendo Dios de ellos. Fíjense que Jesús mismo habló de la vida eterna. Vida eterna es creer en Él, porque los que mueren en Cristo van a resucitar, y vamos a hablar de eso más adelante. Pero el punto que queremos llevar es que Jesús nunca pudo ser entrampado por los fariseos. Es más, en muchas ocasiones que lo trataban de entrampar, cada vez que él hablaba, guardaban silencio y se iban avergonzados. Pero ¿por qué Jesús se quedó callado ahora? Sencillo, porque Jesús no quería salir absuelto. Jesús no quería ser liberado. Jesús quería pasar por este proceso para poder morir por ti y por mí. O sea, Jesús no se defendió, porque si Él se defiende, si Él abre la boca, entonces no hubiese pasado por el juicio que Él pasó. Entonces, mientras Jesús callaba, entonces el sumo sacerdote le dijo, y aquí vemos que hay momentos en que los cristianos tienen que hablar y hay momentos en que no debemos hablar, pero hay momentos que hay que sí hablar. Y mire lo que dice: no respondes nada. Esto es Caifás diciéndole a Jesús: no respondes nada. ¿Qué testifican estos contra ti? Y vuelve a decir: mas Jesús callaba. Y entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces, ¿qué hizo el sumo sacerdote? Dice que rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Interesante que cuando el sumo sacerdote se rasga los vestidos, está violando la ley. En Levítico, el capítulo 21, hablando acerca de los sacerdotes, dice que el sacerdote no se podía rapar la cabeza. El sacerdote no podía rasgar sus vestidos. Y es porque en ese capítulo 21 está mostrando la santidad del sacerdote o del sumo sacerdote. Recuerden que el sumo sacerdote era un representante de Cristo.
Cuando digo representante era que su imagen, su oficio representaba el oficio y la imagen de Cristo. En el libro de Hebreos, en el capítulo 8, dice que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Y se refiere a Cristo. Dice que está en el verdadero santuario, no hecho de manos. No es un santuario terrenal, es el santuario celestial. Y ahí Él está intercediendo por cada uno de sus hijos. La obra del sumo sacerdote era una obra de intercesión. Era una obra de aclarar a la mente al pueblo, de hacerles ver la luz de Dios, el amor de Dios. Sin embargo, este sumo sacerdote estaba violando todos los preconceptos habidos acerca del sumo sacerdocio. Y cuando Él rasga sus vestiduras, yo entiendo que de ahí en adelante Él está destrozando todo el sistema, diciendo ya no estamos de parte de Dios, básicamente lo que está diciendo Él, porque Él no estaba haciendo caso a las palabras de Dios. Y al acusar a Jesús de blasfemo, Él mismo estaba blasfemando. Y ustedes conocen el resto de la historia. De a partir de ese instante, cuando Jesús dice, cuando el sumo sacerdote dice eso, entonces comienzan a darle golpes a Jesús. Y vamos a hablar un poquito más acerca de eso en la próxima intervención. Pero quiero decirles, amigos que me escuchan, hay momentos en que tenemos que hablar, aunque nos cueste la vida, aunque nos cueste mucho dolor. Hay momentos en que tenemos que hablar, hay momentos en que debemos quedarnos callados. Simplemente a veces personas piensan, no, yo debo hablar para salvarme o para salir de esta situación. Hay momentos es mejor que te quedes callado. No hay virtud alguna en defender nuestros derechos. Dejemos que Dios nos defienda. Dejemos que Él sea el que haga justicia en nuestra vida.